Buenos días, profesor. Nosotros le vamos a hablar sobre el diseño de un recipiente para mantener y transportar vacunas contra el COVID-19. Los integrantes de este grupo son Juan Moreno, Ángelo Albán, Fabián Chávez y Johannes Macías, mi persona. En la parte de la introducción, nos planteamos la problemática que es que el COVID-19 es una enfermedad que tuvo origen en China, específicamente en Wuhan, en el 2019, y la cual provocó ciertas afectaciones en el ambiente social, político y económico de casi todos los países. Se plantearon medidas drásticas como son cuarentenas, aislamientos obligatorios, el uso permanente de la mascarilla para salir fuera de tu casa. También se crearon vacunas como la Pfizer y la Moderna, con un alto porcentaje de efectividad, pero estas vacunas necesitaban de una cierta temperatura para no perder el efecto que iba a hacer en las personas. Entonces, podemos determinar que las vacunas tienen una temperatura límite que necesitan equipos especializados para mantenerla a esa temperatura. Como marco teórico, nosotros vamos a enfocarnos en el ciclo de convección. Cuando el aire frío desciende, entra en un ciclo junto al aire caliente por la presión, entonces el aire caliente asciende y el aire frío desciende por los cambios de temperatura. Al entrar en contacto con el hielo seco se llega a una temperatura, porque desde afuera entra una mayor temperatura hacia adentro y podemos ver cómo es la transferencia de calor de un ciclo a otro. Bueno, en relación a la identificación del problema, sabemos que las vacunas Pfizer con las que vamos a trabajar requieren una temperatura de menos 70 grados centígrados para mantenerse. Por eso, el diseño de nuestro recipiente debe seguir las siguientes suposiciones. El recipiente solo será usado para distancias cortas, para lugares, por ejemplo, en una misma ciudad, debido a que el hielo seco, según nuestros cálculos, que los vamos a mostrar más adelante, se va a sublimar en menos de 30 minutos. Por lo tanto, para distancias largas, lo recomendable no sería usar nuestro recipiente. El recipiente vendrá con un sensor de temperatura que nos va a alertar si existe algún cambio de temperatura, valga la redundancia, para saber si debemos de manipular el recipiente. El personal que va a estar a cargo necesita conocer que se va a trabajar con hielo seco. Por eso es importante que sepan que si se manipula de mala manera el hielo seco, pueden tener quemaduras por frío y si inhalan una cantidad de gas importante de hielo seco, pueden sufrir de asfixia. Como ya dije, el hielo seco se va a sublimar en menos de 30 minutos, por lo que es importante no mezclarlo con la temperatura ambiente el recipiente. Ahora van a seguir el diseño del prototipo. Bueno, primero lo que tuvimos que haber entendido es lo que es la transferencia de calor desde el exterior hacia el interior de nuestro envase. Entonces, suponiendo una temperatura ambiental de unos 20 grados centígrados, nosotros tuvimos que buscar materiales, ya sea dos capas, por ejemplo, que nos permitan aislar nuestro sistema de manera efectiva usando una mínima cantidad de hielo seco, puesto que nuestro objetivo era transportes a cortas distancias, por ejemplo, de un hospital al punto de vacunación. Entonces, entre estos hemos decidido hacer, como dije anteriormente, dos capas, una de poliéster o poliestireno y la segunda capa externa de fibra de vidrio. Hemos decidido hacer de poliéster por su gran capacidad de resistencia térmica y la fibra de vidrio asimismo por su gran capacidad de resistencia térmica, así como su dureza. Como pueden ver en el diseño 3D que hemos hecho en la herramienta de Inventor, nosotros tenemos nuestro bloque de hielo seco. Solo lo hemos colocado en la parte superior, puesto que vamos a aprovechar el ciclo de la convección que este genera, que el aire frío o el gas, como al sublimarse, va a hacer que el aire, claro, interno del caliente se desplace hacia arriba, lo cual hace que se enfríe al estar cerca del hielo seco y eso mantenga una temperatura de menos 70 grados, como son nuestros cálculos o es nuestro objetivo. Para aislar eso con el ambiente, lo encerramos junto con las vacunas en una
caja hecha de poliestireno de unos 5 centímetros de espesor con su respectiva tapa. A esta le ponemos otro recubrimiento, en este caso de fibra de vidrio, por los motivos anteriormente expuestos, de también 5 centímetros de espesor. Entonces, esto es nuestro bloque de hielo seco. Este es el poliéster. Este es el poliéster. Y esto es la fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Entonces, una vez decidido esto es aquí, realizamos lo que son los planos en AutoCAD de cómo quedaría nuestro diseño. Tenemos nuestro sistema, nuestra caja abierta y nuestra caja cerrada para un mejor entendimiento del mismo. Y bueno, a continuación los cálculos que hemos realizado para poder determinar lo siguiente. En esta sección vamos a ver cómo se realizaron los cálculos para nuestra caja, para nuestro recipiente que va a almacenar las vacunas Pfizer. Como pudimos observar en el diseño del prototipo, nuestra caja recibía 6 calores distintos, cada una de manera perpendicular a las caras de la caja. En total, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 calores que recibía la caja. Y cada uno de ellos se van a calcular mediante la transferencia de calor por conducción a través de dos materiales que están puestos en serie. Y para esto se utilizó el principio de resistencias térmicas, donde al colocarlas en serie, estas resistencias térmicas harán que el calor fluya de una manera mucho menor hacia el interior de nuestro volumen, lo que mantendrá, en este caso, una temperatura constante dentro del mismo. Además de esto, tenemos que calcular cuál es el calor que fluye hacia el hielo seco, que no va a ser el mismo que fluye hacia dentro de la caja, ya que nuestro hielo seco no va a estar totalmente en contacto con cada uno de esos calores. Por lo tanto, al calcularlo, obtuvimos un valor de 5.81 joules por segundo. Ese es el calor que va a recibir el hielo seco, es una tasa de transferencia de calor por conducción. Ahora, ¿cuál va a ser el tiempo en el que este hielo seco se va a sublimar? Pues eso lo podemos calcular simplemente con su calor de sublimación, que es de 573 kilojoules por segundo. En este caso, al hacer los cálculos, obtuvimos que el tiempo es de 23.67 minutos. Ahora pasaremos con las conclusiones. En relación a las conclusiones, sabemos que las vacunas fueron desarrolladas por el laboratorio BioNTech Pfizer y que requieren de estar a una temperatura de alrededor de menos 70 grados centígrados. Por eso nosotros fabricamos el prototipo por dos capas, una de fibra de vidrio y una de poliestireno, y el hielo seco que actúa como congelante, para evitar y minimizar la entrada del calor del ambiente con el hielo seco, debido a que existe una alta diferencia de temperatura. Por ejemplo, de menos 70 grados centígrados que está el hielo seco, a una ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que está a 25 grados centígrados de temperatura promedio. Sabemos que el hielo seco del recipiente no va a durar mucho tiempo, va a durar, según nuestros cálculos, 23 minutos, por lo que se sublimará de manera muy rápida. Por ende, nuestro recipiente sirve de manera propicia para traslados en distancias cortas, más no traslados de provincia a provincia, por ejemplo, hablando de Ecuador, o ya internacionalmente. A la hora de la manipulación de nuestro recipiente es importante que no se lo abra más de 3 minutos, porque el calor del ambiente va a actuar de esa manera. Por lo tanto, el correcto uso sería cambiar el hielo seco en un tiempo menor a 3 minutos. Sabemos que es importante la capacitación del personal porque, como lo mencioné anteriormente, pueden haber quemaduras por el hielo seco, por frío, o puede provocar asfixia. Por lo tanto, es importante que los participantes, los que manipulen el recipiente, usen gafas de protección, usen mascarillas y usen pinzas para manipular el hielo seco. Sabemos que nuestro prototipo propuesto no goza de una muy alta efectividad como lo hace el prototipo desarrollado por Pfizer. Por eso, para mejorarlo, lo que podríamos hacer es añadirle más hielo seco para que se sublime en un tiempo mayor a 23 minutos, o buscar otros materiales que actúen como aislantes. Y como última conclusión, tenemos que tener en cuenta que la demanda del hielo seco puede ser muy alta. Por eso es importante tener varios distribuidores de hielo seco, porque, por ejemplo, en Estados Unidos
en la época del año pasado, por mediados de junio, julio del 2020, hubo una alta demanda de hielo seco, por lo que escaseó. Por eso es importante tener varios distribuidores de hielo seco para que funcione nuestro prototipo. Muchas gracias.